Colombia entra en una fase decisiva rumbo a las elecciones de 2026. Las encuestas de finales de febrero dejaron algo claro. La contienda presidencial empieza a definirse entre dos nombres que están marcando la pauta en prácticamente todos los sondeos. Por un lado, Iván Cepeda consolida una base fuerte en sectores progresistas y aparece liderando o empatando en varias mediciones nacionales. Su discurso, centrado en la continuidad de reformas sociales y cambios estructurales, mantiene fidelizado a un electorado que busca profundizar el rumbo actual del país. En el otro extremo, Abelardo de la Espriella emerge con fuerza como el principal competidor desde una postura más conservadora y crítica del gobierno. En varias encuestas aparece empatado técnicamente con Cepeda, dentro del margen de error, lo que muestra una polarización cada vez más evidente. ¿Y los demás candidatos? Aunque figuras como Sergio Fajardo, Paloma Valencia o Vicky Dávila siguen presentes en el escenario político, los números indican que por ahora están varios puntos por debajo de los dos punteros. La conclusión es clara, el panorama empieza a perfilarse como una disputa directa entre dos proyectos de país totalmente distintos. Aún falta campaña, debates y alianzas, pero si hoy fueran las elecciones, todo apunta a una segunda vuelta altamente polarizada. La pregunta ahora es, ¿se mantendrán estas tendencias o veremos un giro inesperado en los próximos meses? Vamos a empezar con las encuestas, porque la mayor conclusión de las encuestas esta mañana es que hay dos personajes salidos del lote, que son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Sí, evidentemente ha habido controversias sobre qué encuestas son mejores que las otras, y eso depende mucho también como de la afinidad política de quien lo diga. Pero cuando usted suma lo que pasó con Inbamer, lo que pasó con Gallup, lo que pasó con GAT3, lo que pasó con Guarumo, lo que pasó con el Centro Nacional de Consultoría, se da cuenta que evidentemente hay una tendencia o una señal, porque tendencias son varios puntos. Lo primero es que hay que empezar a hablar con los términos que correspondan a nivel estadístico, y los que estudiamos economía o alguna cuestión al respecto, pues tenemos que ser muy precisos en eso. Algo que tenga que ver con matemáticas. Es que no estudiaron matemáticas, entiendo, puedan tener algún tipo de problema con la definición de los términos. Nosotros no. No hay tendencia. Lo que hay es un indicación de que hay dos personajes que están fuera del lote. Hay un lote que persigue y hay unos escapados del lote. Son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Y lejos está el resto. Casi el 70% de los encuestados en Colombia o están por Abelardo o están por Cepeda. Y ese 30% restante está con el resto. Está con el resto. Lejos. Esa es la conclusión de todas las encuestas. Claro, hay unos matices, hay unos que los muestran más separados, hay unos que los muestran más cerca, hay otras que muestran que hay unos que están por ahí tratando de revivir, en el caso de Claudia López y de Sergio Fajardo, es más como con el deseo que con la realidad. La realidad absoluta, clara, diáfana, sincera sobre esto, sin ningún tipo de cercanía, amistad, malquerencia, es que son Abelardo y Cepeda. Colombia empieza a entrar en una etapa clave rumbo a 2026, y las encuestas más recientes de finales de febrero muestran una tendencia que se repite en varios estudios. La firma Inbamer presentó una medición donde se evidencia que la intención de voto comienza a concentrarse en dos figuras principales, dejando a otros aspirantes varios pasos atrás. Por su parte, GAT3 también reflejó un escenario similar, una competencia cerrada en la parte alta y una clara polarización entre dos proyectos políticos distintos. En el caso de Atlas Intel, el panorama confirma esa misma tendencia, mostrando que la disputa fuerte está centrada entre los mismos nombres que vienen repitiéndose en diferentes estudios. La encuesta de CNC igualmente deja ver que la carrera empieza a definirse entre dos punteros sólidos, mientras el resto de candidatos lucha por mantenerse visible. Y finalmente, la medición divulgada por Cambio coincide en que el escenario se está polarizando cada vez más. Distintas firmas, metodologías diferentes, pero una conclusión general. La contienda presidencial comienza a perfilarse como una disputa directa entre dos visiones de país. El tablero político ya se está moviendo, y lo que pase en los próximos meses podría cambiarlo todo. Vamos a ver algunas de las cifras. Yo quiero empezar a ver algunas de las cifras. Esta es la encuesta de Guarumo.
o Centro Nacional de Consultoría, Lucho? Guarumo. Guarumo Ecoanalítica. Bien, Guarumo Ecoanalítica. Esta es la realidad del pastel. Si me amplían los números, les agradezco muchísimo. Iván Cepeda primero, Abelardo de la Espriella segundo. 31 contra 22. El resto no existe. Esto es Guarumo Ecoanalítica. Iván Cepeda primero, Abelardo segundo, Paloma Valencia 10%. No existe el resto. 6%, 3, 2, 2. Esa es la realidad. Eso es lo que aparece en esta encuesta. Entonces, bien, la primera nos muestra este dato, esta cifra. Vamos a ver otra encuesta, Lucho, por favor, que nos muestra el mismo panorama. Esta es la de Atlas Intel. Iván Cepeda 34, Abelardo de la Espriella 31. El resto no existe. Sergio Fajardo, Paloma Valencia. No existe. No les dan los números. Eso es lo que dicen las encuestas. Esa es la conclusión de las encuestas. La de Cambio, que es la de Centro Nacional de Consultoría. Cepeda 55, Abelardo 29.7. El resto no existe. El resto no existe. Entonces pareciera indicar que lo que nos dicen las encuestas hoy es que es Abelardo contra Cepeda, Cepeda contra Abelardo. Y que de ahí en adelante el resto de candidatos se van a tener que ajustar para una segunda vuelta presidencial y que los colombianos elegiríamos presidente entre esos dos candidatos. La tendencia, que es la comparación de la misma encuesta en diferentes puntos, muestra que hay una consolidación de los dos candidatos. Los dos candidatos siguen sumando adeptos y el resto se siguen separando del lote. Cualquier otra interpretación es con deseo, con ánimos, con intencionalidad y tal vez un poco alejada de la realidad. ¿Qué más hay? ¿Qué más dicen las encuestas? Las encuestas muestran que hay una apatía grande, significativa, pronunciada frente a las consultas. Y cómo no, se cae de su propio peso. La realidad es que las encuestas, las consultas no emocionan. ¿Por qué no emocionan? Porque los dos personajes que están acaparando el 70% de la atención y las preferencias de los votantes ya están definidos y no están en las consultas. Tratar de elevar el perfil de las consultas es buscar una tercería que hoy es inexistente. Esa es la realidad. Cuando usted ve algún tipo de emoción, empuje hacia las consultas, es porque le están tratando de vender uno de los personajes que están dentro de las consultas. Pero eso no significa que haya más democracia, eso no significa que haya mayor posibilidades, nada, no significa nada. No participar en una consulta es igual a participar en una consulta. Participar en las consultas no es obligación. Punto. Cuando usted le venden que vote la consulta, le están tratando de vender un candidato. Si usted no está de acuerdo con ese candidato, como el 70% de las personas que han votado, que han respondido, supuestamente, o que están representadas en las encuestas, entonces usted ya decidió. Esa es la verdad. ¿Por qué se enfurecen tanto cuando dicen que las consultas no funcionan, que han traído muy poco ánimo electoral? Pues es que los dos señores que están punteando en las encuestas acaparan el 70% de la atención. Hoy, claro, el juego de las consultas hoy, ante la ausencia de estos dos personajes, es que hablemos de ellas y que eventualmente, Dios quiera para ellos, la gente pida los dos tarjetones y los llene y por ahí dé una sorpresa. Pero la gente tiene que pedir el tarjetón. Por favor, deme el tarjetón de la consulta. No se lo pueden vender. Pero la esperanza es que, como la gente va a votar por el Senado, pues cuando le ofrezcan el tarjetón lo pida y tache a alguna de las personas. Pero no necesariamente, en la mayoría de los casos, la elección de esa persona en una consulta va a ser la elección de la primera vuelta. Porque el 70% de las personas representadas en las encuestas ya tiene un candidato que es Cepeda o Abelardo. El panorama electoral en Colombia
empieza a mostrar una señal clara. Según las encuestas recientes, cerca del 70% de los votantes ya tendría definido su candidato, y la mayoría de esa intención se concentra en dos nombres, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Distintas mediciones de firmas como Inbamer, Atlas Intel y CNC coinciden en algo. La intención de voto está altamente concentrada, y la polarización es evidente. Esto significa que la contienda presidencial comienza a definirse como un duelo directo entre dos proyectos completamente opuestos. Mientras otros candidatos intentan crecer, la mayoría del electorado ya parece haber tomado una decisión. La gran pregunta ahora es, ¿se mantendrá esa tendencia hasta las elecciones o veremos un giro inesperado en la recta final? Esa es la verdad. No se ofendan, pero es que no se ofendan. Ahí están las encuestas. No se peleen conmigo, peleense con las encuestas. Nosotros somos el medio. La realidad es las encuestas. Y hay unos que, hombre, durante su día a día, ¿no? Manejan negocios de una cosa, manejan negocios de otra cosa, manejan un taxi, ven televisión por la noche, seguramente son muy buenos padres o buenas madres que opinan de todo y entonces hacen estrategias políticas. Es que si votamos por este en la consulta, entonces pasa esto y pasa lo otro y entonces pum y papi tupita. No. ¿No? Eso no es lo que dicen los números. 70% de las personas representadas en las encuestas ya tiene un candidato que es Cepeda o Abelardo. Ya está. Esa es la verdad. No se enojen conmigo, es lo que dicen los números. Ya está. Ya está. Claro, esta es la fotografía hoy. Cualquier cosa puede pasar. Un error terrible lo puede cometer Cepeda, un error terrible lo puede cometer Abelardo y las cosas cambian, pero la fotografía es hoy. Esa es la fotografía. Entonces, primera conclusión, salidos del lote. Y qué pena que sea tan repetitivo. Cepeda y Abelardo. Segunda conclusión, las consultas generan muy poco interés. Muy poco interés. Y se van a ver sobre representadas en su realidad en esto, porque es que cuando la gente le van a pedir el tarjetón, seguramente va a votar por las dos. En términos de consultas, en la gran consulta pareciera que Paloma Valencia es la gran ganadora. En la encuesta de la izquierda hay un cabeza a cabeza entre Roy Barreras y Daniel Quintero. Es lo que dicen los números. Pero Quintero, desafortunadamente para él, no tiene la maquinaria que tiene Roy Barreras, que llena plazas, y cuando usted sale a la gente y le pregunta si va a votar por él, nadie va a votar por él. Es la realidad lo que dicen las encuestas. Y tercero, o cuarta observación, la consulta de Claudia López, pues la va a ganar Claudia López porque está jugando con un equipo de la C. Ella, que supuestamente es una jugadora de la A, juega con un equipo de la C. Eso es. Ahí está. Esos son los números. Eso es lo que están diciendo las encuestas. Colombia vive un momento político de alta definición ideológica. Las encuestas recientes no solo muestran quiénes lideran, sino algo aún más interesante, una consolidación emocional del voto. En el sector de izquierda, muchos votantes ya ven en Iván Cepeda la figura que podría representar la continuidad del proyecto iniciado por Gustavo Petro. Para ese electorado, no se trata simplemente de elegir un candidato, sino de defender una visión de país. Hay una sensación de coherencia ideológica, de lealtad política y de compromiso con unas reformas que consideran históricas. Más que una decisión coyuntural, es una decisión identitaria. Pero al mismo tiempo, en el otro extremo del espectro político, se consolida una narrativa distinta alrededor de Abelardo de la Espriella. Sus seguidores no lo ven únicamente como la otra opción, sino como una figura que representa carácter, firmeza y determinación. Para muchos, su discurso conecta con una necesidad de orden, autoridad y reconstrucción institucional. Aquí hay un punto clave. No se trata solamente de que no haya por quién más votar. Lo que muestran las tendencias es algo más profundo. En el caso de la Espriella, hay una conexión emocional construida alrededor de liderazgo fuerte, experiencia en el ámbito empresarial y una narrativa de recuperación del país basada en disciplina y dirección clara. Estamos frente a una polarización donde ambos sectores no solo apoyan candidatos, sino que proyectan en ellos expectativas casi simbólicas. De un lado, continuidad y defensa de un proceso político. Del otro, la idea de recomposición nacional con firmeza. Lo interesante es que esta consolidación temprana del voto reduce el margen para que otros aspirantes crezcan.
Cuando el electorado ya se identifica emocionalmente con dos figuras fuertes, el debate deja de ser técnico y se vuelve profundamente pasional. La gran pregunta es, ¿podrá surgir una opción que rompa esta dinámica, o el país se encamina hacia una elección definida por dos visiones totalmente opuestas? Colombia no solo está eligiendo un presidente, está definiendo qué tipo de liderazgo quiere para los próximos años. Y eso explica por qué el voto, hoy más que nunca, parece estar movido tanto por convicción como por emoción. Las tendencias muestran que el país se encamina hacia una elección marcada por dos visiones completamente distintas, dos liderazgos que despiertan lealtad, pasión y una profunda convicción en millones de ciudadanos. No es solo política, es identidad, es futuro, es rumbo. El debate apenas comienza y lo que pase en los próximos meses será determinante para todos. Si te interesa analizar a fondo cada movimiento, cada encuesta y cada discurso, únete a esta comunidad. Suscríbete ahora, deja tu like, comenta qué opinas y comparte este contenido. Aquí seguimos construyendo conversación y pensamiento crítico para entender el país que viene.